Cuaderno de Podcasting. Página 20. ¿Cómo cambiar el hosting de un podcast? El tema de esta página 20 del Cuaderno de Podcasting ha sido sugerido por Cristina Mitre, autora del podcast que lleva su nombre, y a quien podéis escuchar en la edición número 18 sobre cuánto cuesta hacer un buen podcast. Así que gracias a Cristina por la idea, y a todos los demás ya sabéis que estoy abierto a todo tipo de sugerencias para seguir escribiendo este cuaderno. ¡Vamos allá! Antes de lanzarnos a pensar en cambiar de hosting, vamos a darle una vuelta a qué elementos configuran un buen alojamiento de podcast. Es muy importante que elijáis bien dónde vais a subir vuestros programas, y si todavía estáis buscando alternativas para empezar, os recomiendo que escuchéis la página 7 de este cuaderno llamada Un lugar donde alojar tu podcast, en la que hablamos con podcasters que utilizan diferentes alternativas y que nos comentan sus pros y sus contras. Digo que es muy importante elegir bien el lugar donde subiréis vuestros podcasts, porque en este mundillo, tu hosting se convierte en tu casa, casi literalmente. Cuando empiezas, es como tu primer piso. Puede ser más grande o más pequeño, pero está vacío y tú lo vas llenando. Todo es muy bonito, todo pinta muy bien, pero con el tiempo se empiezan a ver las grietas, las humedades, y se te puede quedar pequeño o resultar demasiado grande y ser una lata para limpiar. Y el día en que te quieras cambiar de hosting, te estarás cambiando de casa. Todos sabemos lo aburrida que es una mudanza, ¿verdad? Pues esto es más o menos lo mismo. Lo primero que tienes que tener claro a la hora de elegir tu hosting es si el tamaño y su precio son adecuados para tu proyecto a medio o largo plazo. Si escoges una opción barata y con poco espacio, te estarás condenando a tener que buscar un poquito más de sitio en cuanto lleves unos cuantos episodios publicados. En ese caso, ¿se puede ampliar la suscripción para tener más hueco para subir podcast? Y al contrario, puede que de primeras escojas un hosting con mucho espacio, con demasiado espacio que no vas a llenar en la vida. Y ya sabemos además que los pisos grandes son muy caros. ¿Te merece la pena gastar mucho dinero en algo que todavía está empezando? Como se suele decir en el mundillo informático, tu hosting debe ser escalable. Los recursos que utilicen se tienen que adaptar a la fase que atraviesa tu proyecto, ni demasiado pequeño ni demasiado grande. Segundo elemento a tener en cuenta: la calidad del audio. Existen alojamientos, especialmente los gratuitos, que comprimen los programas que suben para que ocupen menos espacio. Esto tiene dos motivos. En primer lugar, que gaste menos datos a los usuarios finales, especialmente a los que escuchan los podcasts tirando de tarifa del móvil. Algo que cada vez tiene menos sentido porque cada día tenemos más gigas disponibles para consumir. Y en segundo lugar, y aquí viene un efecto de sonido que me encanta, por temas de dinero, por temas de coste. Los alojamientos tienen que pagar el tráfico de datos hacia sus usuarios, por lo que tratan de que sea el menor posible, y eso, en el podcasting, se consigue haciendo que los archivos sean más pequeños, por tanto, de menor calidad. Si tienes previsto hacer un podcast conversacional, sencillo, que no precise una gran calidad de audio, no habrá mayor problema. Pero si quieres crear una superproducción con una calidad de sonido impresionante, tendrás que asegurarte de que tu hosting no comprime el audio si no quieres acabar sonando así de mal. Bien, tenemos claro que el hosting se adapta a nuestras necesidades y que no nos va a maltratar el audio comprimiéndolo tras la subida. El siguiente paso es comprobar que vamos a tener facilidades para distribuir nuestro podcast, para hacerlo llegar a los agregadores donde están nuestros potenciales oyentes. Para eso necesitaremos un RSS. Ya sabéis que el RSS es básicamente una lista de los datos de nuestro podcast y los episodios que lo componen, que se actualiza automáticamente cada vez que lanzamos un nuevo capítulo. Esto lo tiene que generar nuestro servicio de alojamiento, pero no nos sirve cualquier RSS. Este documento tiene que cumplir con una serie de características que exigen los agregadores, principalmente Apple Podcast.
El resto de directorios suele aceptar lo que Apple dicta. Si esto está cubierto, estaremos preparados para enviar nuestro podcast allá donde queramos. Pero podemos ir un poquito más allá y pedir que nuestro hosting tenga servicios automáticos de envío del podcast a esos terceros agregadores, como son Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos hacerlo nosotros a mano y es recomendable si tenemos cierta pericia para poder controlar todos los pasos. Pero si no sabemos, siempre es bueno que nuestro alojamiento nos eche un cable con esto. Más cosas importantes que yo le pediría a un hosting. Por ejemplo, que tenga un buen sistema de estadísticas. Quiero saber cuánta gente me escucha. Quiero saber qué episodios han gustado más y cuáles han interesado menos. Quiero conocer dónde están mis oyentes, a qué hora o qué día me hacen más caso, desde qué servicios me están escuchando, para centrar ahí mis esfuerzos. Quiero tener todos los datos posibles a mi disposición para analizarlos y sacar mis propias conclusiones de lo que me funciona y de lo que no. No hay que obsesionarse con los números, que tienen mucho peligro, pero sí está bien tener un feedback estadístico del resultado de nuestro esfuerzo. Y a partir de ahí podremos seguir imaginando, probando y creciendo. Y a ser posible, me gustaría que mi hosting cumpla con los criterios de medición de audiencias de la IAB. ¿Esto qué significa? Bien, lo tienes explicado en la página 9 de este cuaderno de podcasting llamado ¿Cómo se miden las escuchas de un podcast? Además, para que la experiencia con un hosting sea redonda, hay que pensar un poquito a futuro. ¿Qué ocurre si algún día me llega un patrocinador y quiero insertar publicidad en todos mis episodios, futuros y también pasados? ¿Mi alojamiento permite la inserción dinámica de publicidad? En el momento de escribir esta página, no muchos lo hacen, pero en un futuro, y si tu podcast funciona bien, seguramente esta opción te resulte útil. ¿Y si quisiera lanzar episodios de pago? ¿O publicar un podcast entero bajo suscripción pagada? ¿Me ofrecen la opción? ¿O tendría que buscarme la vida por otro lado? Estas cositas son ya casi un lujo, pero tampoco está de más planteárselas si tienes claro que estos elementos van a ser parte de tu proyecto a largo plazo. Ya hemos hecho la carta a los Reyes Magos y sabemos bien los elementos que configuran un buen alojamiento. Perfecto. Vuelvo a la pregunta que lanzaba Cristina Mitre. ¿Qué ocurre si tengo que cambiar de hosting? ¿Es complicado? La respuesta, y perdón de antemano, es depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire. De según cómo se mire, todo depende. Exacto. La experiencia de cambiar de hosting puede ser lo más tranquilo del mundo o puede provocar... Exacto, ya me habéis entendido. Hay que tener una cosa clara. En podcasting, al igual que en radio, es clave generar hábito de escucha. Tus oyentes tienen que estar acostumbrados a que tu programa sale tal día, a tal hora, y que lo escuchan en tal aplicación. Y no les saques de ahí, porque cualquier cambio supone un problema y semanas de preguntas y repreguntas sobre lo mismo. Si el hecho de que cambies de hosting implica que ellos tienen que suscribirse en otro sitio, prepárate para la que se te viene encima. Empezando por la pérdida de oyentes y siguiendo por esa lluvia incesante de preguntas que comentaba. Hablo por experiencia propia, ojo. Así que la primera premisa es que todas las complicaciones, en principio, las tienes que asumir tú. Para el oyente, este proceso tiene que ser lo más transparente posible. Hablemos de la mudanza, del cambio de archivos de audio de un alojamiento a otro. Antes de decidirte por tu nuevo hosting, deberías asegurarte de que tiene algún proceso por el cual importe tus audios de forma automática. Esto se hace, por ejemplo, leyendo tu antiguo RSS y descargando todos los archivos que aparecen en él. ¿Es posible esto? Bien, porque si no... Porque si no, te puedo hablar de un caso terrible en el que hubo que mover más de 200 archivos de un podcast, con sus MP3, con sus títulos, con sus descripciones, todo, a mano, en 2 plataformas diferentes.
una película de terror protagonizada por un chico que habla de podcasting y que presume de gafas. Buenas, señor Izuzquiza. No, y que no era Sune. Creo que ya os imagináis quién es. Una vez has conseguido mover todos los archivos, ¿qué ocurre con el RSS? El antiguo ya no vale porque no vas a seguir actualizando tu podcast en el hosting viejo, sino en el nuevo que te ha creado un nuevo feed. ¿Tengo que ir avisando a todos los oyentes uno a uno para que se suscriban al nuevo? No, tranquilidad. Afortunadamente, cada vez hay menos gente que se suscribe directamente a un feed, sino que usan agregadores de podcast del estilo iVoox, Google Podcast o Apple Podcast. Lo bueno de esto es que puedes ir a cada uno de ellos, entrar en la configuración de tu usuario y decirles que ahora tus programas tienen nueva casa y nuevo RSS. En el caso de Apple Podcast es un poquito más complicado, así que te animo a que lo revises bien. Y en el caso de que ofrezcas tu RSS de forma pública, por si alguien quiere suscribirse directamente, también hay un truco. Puedes utilizar servicios como FeedBurner o PowerPress para que sirvan como puente de cara a los oyentes. Es decir, estos servicios crean un nuevo RSS público a partir del feed que tú les hayas indicado previamente. De tu RSS 1, el original, el privado, vamos a llamarle, ellos crean una copia, un RSS 2. De este modo, los oyentes podrán suscribirse a ese RSS 2, mientras que tú en la configuración podrás decirle al sistema dónde está el RSS 1, el original, el privado, y cambiarlo cuando lo necesites. El objetivo, una vez más, es que el proceso sea totalmente transparente para tus suscriptores. El cambio de hosting tiene un efecto secundario bastante molesto e inevitable. Todas las estadísticas acumuladas en tu anterior alojamiento se quedan allí. Podrás consultarlas mientras mantengas acceso a él, pero no podrás llevártelas a tu nueva casa. Es una faena, pero no hay otra opción. En este sentido, mi consejo es que no subas tu archivo a cada servicio donde quieras que tu podcast esté presente. Es decir, no lo subas a tu servidor, también a iVoox, también a Spreaker, etcétera, etcétera. Mi consejo es que subas el archivo a un único hosting, el que tú decidas, y a partir de ahí distribuyas tu RSS en esas otras plataformas donde quieras estar. De esta manera, y siempre que no haya rehosting de por medio, todas tus estadísticas estarán centralizadas en el servidor original y no tendrás que ir sumando números procedentes de uno y otro lugar, que además no tienen por qué seguir los mismos criterios de medición. Y si algún día decides cambiar de hosting, podrás comparar la gráfica antigua con la nueva, pero ya está, solo esas dos. Hazlo lo más sencillo posible. En resumen, Cristina y amigos, cambiar el hosting de un podcast siempre va a suponer un dolor de cabeza. Pero puedes conseguir que sea de mayor o menor tamaño si dedicas un poco de tiempo a diseñar previamente cómo va a ser el proceso. Y si lo haces desde el inicio de tu proyecto, mejor que mejor. Siempre habrá imprevistos por el camino, pero debes intentar que este posible cambio sea lo más fácil para ti y que tus oyentes, a ser posible, no se enteren absolutamente de nada. Si consigues esto último, será un absoluto éxito. Dejamos aquí esta página 20 del cuaderno de podcasting, recordando, como siempre, que si tienes dudas, sugerencias, preguntas, si quieres pedir que se toque algún tema como ha hecho Cristina Mitre, solo tienes que poner un mensajito, bien a través de Twitter, en mi usuario @izuzquiza, o bien a través del correo electrónico hola@franciscoizuzquiza.com. Querido cuaderno de podcasting, hasta la próxima página. En el próximo episodio... El próximo episodio de este cuaderno de podcasting va a relacionar dos términos próximos o lejanos, según la interpretación de cada uno. Son radio y podcast. No me voy a poner a disertar sobre si son lo mismo, dos cosas diferentes, no. Lo que voy a hacer es hablar con compañeros del mundo de la radio que han dado el paso de producir contenidos diseñados para podcast. ¿Qué diferencias han visto entre uno y otro medio? ¿Y qué han aprendido o qué han desaprendido al pasar de la radio al podcasting?